Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Ojo a esta noticia que salía en el día de ayer. Ayer o antes de ayer, no estoy seguro. Es una buena noticia en clave madridista, pero que lógicamente vengo a utilizar aquí, en este vídeo, porque sirve perfectamente para ejemplificar lo que va a pasar en el Fútbol Club Barcelona a medio plazo. Un vídeo, pues, en el que voy a pedir nuevamente explicaciones a los economistas de élite. Sí, Jaume Llopis, Marc Síria, todos estos de la oposición y tal, pues que veían una locura acometer las obras de un nuevo estadio, que lo veían como una auténtica locura. El estadio es el que va a salvar al Barça. l'Imac y el nuevo Camp Nou salvarán al Barça. Lo he dicho aquí por activa y por pasiva. Y me cuesta entender que gente tan cualificada como los anteriormente mencionados, pues no sepan algo tan trivial como esto, ¿no? Espero que no sea por malas intenciones. Espero, ¿verdad? Bueno. El Real Madrid triplica la facturación del nuevo Bernabéu y marca el camino al Camp Nou. Lo estoy leyendo de Culemanía, como estáis viendo. El Barça sigue sumido en una grave crisis económica y amenazado por una gran deuda que solo el nuevo Camp Nou puede paliar. Atentos a este vídeo porque voy a dar muchas cifras, muchos datos. Voy a hablaros de cómo es la financiación del nuevo Camp Nou y cómo podemos extrapolar estos datos a lo que va a ser la facturación a mayores que obtenga el Fútbol Club Barcelona a raíz de la apertura de su nuevo estadio. El Real Madrid es el rival por excelencia de la institución azulgrana, pero marca el camino a seguir a Joan Laporta. Gracias a la finalización del Santiago Bernabéu, los ingresos de la entidad merengue se están triplicando, y sin conciertos y sin eventos. El Madrid ha presentado sus cuentas e igual que ha desvelado que pagó una prima de 117 millones a Kylian Mbappé, también ha revelado que en tan solo un semestre la entidad ha generado 589,8 millones de euros. Es decir, en 6 meses estamos hablando ya de cerca de 600. Esto es un 6% más de lo que logró facturar el feudo madridista en la campaña completa 14-15, según ha indicado To Playbook. A 200 millones más por año. 200 millones más por año. Yo pregunto ya la primera pregunta, Síria, Llopis, oposición. ¿Por qué cojones? Explicadle al socio por qué diablos tenía el Barça que resignarse a dejar de ganar 200 millones de euros más por año. Explícadselo al socio, por favor, que a mí me da la risa. Explíquenselo al socio de una puñetera vez. No sé. Ellos tenían un plan genial que consistía en quedarse mirando cómo el Real Madrid va aumentando la diferencia económica temporada tras temporada. Por fortuna está Joan Laporta aquí. ¿Verdad? El Santiago Bernabéu se ha convertido en una mina de oro ahora que ya está acabado por completo. El pasado año el club blanco hizo récord en ingresos, superó la barrera de los 1.000 millones llegando a 1.073, un 27 más respecto a la campaña anterior según la propia institución. Aquí sale una gráfica, pero es lo de menos. Al final, Deloitte, una de las Big Four, pasó la facturación en 1.045,5 millones de euros el pasado mes de enero. Y el Madrid dio otra cifra oficial, fueron 214,1 millones más respecto a la temporada pasada. 214,1 millones más respecto a la temporada anterior. Si restamos los 12,7 que han declarado de los conciertos, pues estamos hablando de más de 200, ¿vale? Teniendo en cuenta que en tan solo un semestre la entidad merengue ya ha llegado a 589,8, a 30 de junio el club podría firmar otro récord llegando a los 1.200 kilos de facturación. Insólito. ¿Insólito? ¿Insólito no? Insólito no, hombre. Todo gira en torno al nuevo Bernabéu y se demuestra con la explotación del estadio, que ha repercutido de forma muy positiva en las cuentas del Madrid. Los datos se han triplicado hasta llegar a los 43,9 millones de euros. Pese a la cancelación de conciertos, el club merengue ha ingresado 12,7 kilos en este concepto, lo que os dije antes.
Y solo se han celebrado eventos de julio a septiembre, si no estaríamos hablando de mucho más dinero. El año pasado el ingreso solo fue de 249.000 euros. Por el Tour y el Real Madrid Experience, en el primer semestre la entidad que preside Florentino Pérez ha llegado hasta los 24,3 millones. En términos de Food and Beverage, el Real Madrid ha logrado 6,6 millones, una cifra que cuatriplica a la anterior. El Barça no tiene pensado albergar conciertos en el nuevo Camp Nou, solo 1 o 2 por temporada, como siempre. Pero sí tendrá la oportunidad de explotar aún más su museo y sus tours. Aquí está la clave. Hoy por hoy, los bares hacen una gran diferencia. Como explicamos en Culemanía, el club catalán no ingresa nada por los bares de Montjuïc. Todo se lo queda el Ayuntamiento de Barcelona. Las tiendas venden más. El Barça agradecerá la vuelta al Camp Nou también en ticketing, ya que en el Lluís Companys solo caben más de 45.000 personas. Con el estadio del Scores finalizado, 105.000 aficionados llenarán las gradas. Y también aprovecharán para comprar en la tienda del Espai Barça. Las ventas van muy ligadas al estadio. Las del Real Madrid mejoraron un 40% en este primer semestre. Fijaros, qué barbaridad el hecho pues, de tener dentro del estadio museo y tiendas, cosa que tendrá también el Fútbol Club Barcelona. Fijaros cómo repercute en ventas. Las del Real Madrid mejoraron un 40% en este primer semestre, donde casi llegan a los 50 millones y gracias a la entrada de Legends. Con Sixth Street se llevaron el 30% del negocio del Bernabéu durante los próximos 20 años a cambio de 360 millones de euros. Aquí las famosas palancas han ayudado a la entidad merengue. El taquillaje también aumenta. El aumento de ventas de merchandising va de la mano del ingreso por taquillaje. El ticketing merengue en la Liga ha aumentado un 55% con la recuperación del aforo total y los espacios VIP, esos por los que el Barça ha logrado 100 millones de euros por los derechos de 475 butacas. El Madrid ha alcanzado por los partidos de Liga 34,9 millones. Aquí el Barça espero que golee. Por la venta de derechos audiovisuales de la Liga, Liga Femenina y ACB han logrado 81,7 kilos. El nuevo formato de Champions ha ayudado un poco al Madrid, que ha ganado 93,5 millones. En términos de sponsors, la vuelta al Bernabéu ha ayudado. Todo el mundo quiere aliarse con alguien con un gran estadio. Ya se han superado los ingresos de toda la pasada temporada al completo. Tras 6 meses, el Madrid ha generado 157,7 millones de euros. Finalmente, por traspasos, el Real Madrid ha generado 29,5, un 49% más que el año pasado. A vender futbolistas se ha atado el Barça en los últimos años para cerrar en positivo los ejercicios y poder fichar jugadores. Ha sido una solución de emergencia. La verdadera será la vuelta al Camp Nou. El Bernabéu marca el camino a seguir. Este artículo pues, refleja, a grosso modo, que el Real Madrid, con su nuevo estadio versus el Santiago Bernabéu antiguo, estamos hablando de más de 200 millones de euros de ingresos de diferencia. Más de 200 millones de euros de diferencia, ¿no? Aproximadamente creo que obtenía unos 130, pues imaginaros, 200 más. El Barça en su última campaña, y ahora empezamos con los datos y a pedir explicaciones lógicamente a los economistas de élite, el Barça llegó a una barbarie. La última temporada, la que ganamos la Liga con Xavi Hernández, creo que se llegaron a 180 millones o muy cerca de esos 180 millones de euros, ¿no? Lógicamente, el nuevo Bernabéu, al tener restringidos los conciertos, pues se puede comparar perfectísimamente, ¿no?, con lo que va a ser el nuevo Camp Nou. Recordemos un poco las cifras. El Barça pidió un crédito de cerca de 1.500 millones de euros para la construcción del estadio. Ese crédito conllevará unos intereses de alrededor de otros 1.000 millones de euros, ¿no? El Barça financió su deuda más o menos de la siguiente manera. En los primeros 5 años tendrá que devolver unos 500 y otros 450 a 9 años, ¿no? O sea, en los primeros 9 años la idea es devolver 1.000 millones de euros, dejando los otros casi 500 a unos 20 años. Como todos sabéis, el Barça, de lo que facture, de lo que consiga con la explotación del nuevo estadio,
se quedará con 100 millones de euros y el resto irá destinado a pagar deuda, si hace falta. Si sobra, no. Es un matiz muy importante a tener en cuenta y del que, bueno, los economistas de élite y menos la caverna te van a hablar, ¿no? La previsión del Barça ronda los 360 millones de euros, pero es que no es solo una previsión del Barça. Es la previsión también de Sixth Street. Unos 360 millones. Lógicamente, esa previsión son siempre hechas de manera conservadora, porque pueden ser superiores. Y es que estamos hablando de un estadio que, como todos sabéis, tendrá 25.000 espectadores más que el Santiago Bernabéu. 25.000. Es cierto que los abonos del Camp Nou, por política del club, una política que yo creo que hay que empezar a variar un poco, hay que empezar a subir esos abonos, lo siento por los abonados, pero yo creo que hay que subirlos y ponerlos a la altura, ¿no? Recuerdo perfectamente a José María Bartomeu presumiendo de que las entradas en los abonos de tribuna rondaban los 1.000 euros de diferencia respecto al Bernabéu, presumiendo de ello. 1.000 euros de diferencia, estamos hablando de 1.000 euros de diferencia por cada abono de tribuna. Y aquí, evidentemente, tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Algo habrá que subirlos. Esa diferencia de espectadores va a ser clave, como también lo va a ser la ingente cantidad de oferta de restauración, cafeterías, bares, tiendas, etcétera, que habrá en el famoso bulevar que rodeará lo que es, bueno, pues el estadio, ¿no? En esa inmensa estructura cubierta por ese techo, todo ese paseo circular alrededor del perímetro del estadio es el denominado bulevar. No sé cuántos metros tiene de ancho, ¿no? Estará plagado de tiendas y oferta de restauración. Ahí el Barça sacará una gran tajada, como la sacará, por supuesto, de llevar el museo a las instalaciones del estadio y también, por supuesto, de abrir tiendas oficiales del club dentro del estadio. La que se denomina la venta en caliente, ¿no? Antes de entrar, me compro la camiseta. Al salir, salgo contento, me compro otras 2. Esto funciona así. Es evidente. Algo que se ha comentado aquí. El atractivo a nivel de sponsors de cuando el estadio esté en pleno funcionamiento. No tenemos mucho que añadir aquí. Con lo cual, es fácil que esa previsión de 360 millones de euros se cumpla y probablemente irá al alza. Irá al alza. Entonces tenemos ese escenario, 360 millones de euros, el Barça se queda 100 y 260 serían para pagar deuda. Bien. Bien. Pero es que hay un detalle también que no se nombra casi nunca. Y es que Sixth Street ha dicho, han comentado, de manera oficial lo han comentado, que necesitarán alrededor de 90-95 millones para ir amortizando esa deuda. El Barça se queda 100, los 260 restantes, el Barça destinaría 90 al año para Sixth Street, otros 80 aproximadamente para intereses, y el resto el Barça lo puede utilizar para lo que crea conveniente, para reducir deuda, para reducir plazo, para lo que quiera. Y aquí también tenemos que nombrar un hecho muy importante, que es que el Barça firmó en unas condiciones allá por 2023 este préstamo con un 7,1% de intereses, lógicamente renegociables. 2023, fijaros, no han pasado ni 2 años porque se había firmado en mayo de 2023. No han pasado ni 2 años y ahora mismo, por ejemplo, el escenario de los intereses, pues lógicamente favorece al Barça, porque estos se han desplomado más de 1,5 puntos. Así que no sería tan descabellado pensar que el Barça podría refinanciar esa deuda alrededor de un 5%, rebajando esos 1.000 millones de intereses, pues tranquilamente en unos 250. Tranquilamente.
Esto es lo que no te cuentan. Esto es lo que te tengo que contar yo aquí, en este vídeo, por desgracia, ¿no? Porque todavía siguen sin aparecer y sin dar la cara. Esta noticia te la utilizan un poco como para provocar al Barça, sin darse cuenta de que lo que están haciendo es cargar de razones a Joan Laporta, el salvador, una vez más, del club, con su decisión. Porque vino aquí en el peor momento económico del club. Y vino aquí con unos huevos tan grandes, como dijo mi amigo suscriptor Gaspar, que se dio cuenta que sus huevos no cabían en el antiguo Camp Nou. Y por eso decidió hacer el nuevo, contra viento y marea, apostando por la oferta más económica y que más ventajas daba al Barça, la del IMAC, contra viento y marea, luchando contra las grandes constructoras españolas y catalanas que tienen ese gran poder en los medios de comunicación. Contra viento y marea lo ha hecho. Y me gustaría, Marc Siria, Jaume Llopis, que dieseis explicaciones, que le explicaseis al socio por qué diablos se tenía que conformar con renunciar a 200 millones de euros por temporada. Porque estamos hablando de, claro, devolver todo este dinero a Six Street. Perfecto. ¿Habéis escuchado? Lo dije antes, que el grueso de ese crédito estará pagado en 9 años. En 9 años. Quedando menos de 400 para los siguientes 10. Es decir, llegará el momento, y mucho más pronto de lo que se piensan, que el Barça se embolse toda la pasta. Que el Barça se embolse toda la pasta. Ni que decir tiene que es un completo acierto la decisión de haber afrontado la construcción del estadio. Ni que decir tiene, ¿no? También tenemos que hablar, lógicamente, de ese Skywalk, de todo lo que va a conllevar la creación del nuevo estadio. Fijaros, si la propuesta es acertada, que ayer el Manchester United presentaba su proyecto de un estadio de alrededor de 100.000 espectadores, claramente inspirado en el del Fútbol Club Barcelona. Este equipo ilusiona. Tiene una columna vertebral muy joven, destinada a deparar muchos años de éxitos y de un fútbol atractivo que haga que el estadio se llene. Esos 105.000 espectadores, es muy importante el haber aumentado la capacidad del estadio, porque en el anterior Camp Nou, donde teníamos creo que 95.000, hay 10.000 de diferencia, los 10.000 o más de diferencia, destinaba alrededor de unas 80.000 butacas a sus abonados, con lo cual el Barça, con el nuevo estadio, tendrá más de 10.000 entradas a mayores para vender en taquilla. Y esto es importantísimo porque, lógicamente, las entradas que se venden en taquilla son carísimas y reportan unos beneficios muy superiores al Barça. Muy superiores. La criba que ha habido en Montjuic, ese censo de los socios, ha deparado sorpresas y algunas bajas. Eso aumentará todavía más la cantidad de entradas a la venta en taquilla. Más ingresos, más dinero. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿no? Amigo socio, ¿qué te parece que estos economistas de élite, que decían que era una locura construir un nuevo estadio en las circunstancias económicas en las que estaba el Barça, qué os parece que derivado de eso el Barça tuviese que renunciar a más de 200 millones de euros? Porque serán más de 200. Porque los 360 millones los hará con la gorra. Los hará con la gorra, lo sabe todo el mundo. Lo intuye todo Dios. Lo intuye todo el mundo, coño. Lo intuyes tú, Marc Siria, lo intuye Jaume Llopis, lo intuye la oposición. Lo intuye todo el mundo. Este artículo, una vez más, retratando, porque estos números son, recordad, sin eventos ni conciertos, en unas condiciones idénticas a las que tendrá el Barça, con un estadio
de 25.000 espectadores más, que tendrá un Skywalk que por sí solo generará entre 5 y 10 millones de euros, y con un equipo y un entrenador que practican un fútbol atractivo y que encandilan, lógicamente, a cualquier turista que se pase por la ciudad de Barcelona. Esta es la realidad, que no les embauque. Esta es la puñetera realidad. Me encantaría que alguna vez estos economistas de élite salgan, den la cara y ya atreviéndome con mi petición, que pidan perdón al socio del Fútbol Club Barcelona. Los de la oposición, bueno, que hagan su oposición, que hagan lo que quieran. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!